Listo. Aquí ya comencé entonces a grabar la reunión del día de hoy. Entonces, bueno, muchachos, yo los cité, como seguramente hemos estado haciendo todos los profesores, debido pues a que la asamblea decidió levantar el paro a partir del día de ayer y la asamblea de profesores también levantó la asamblea permanente a partir del día de ayer. Entonces, la idea es retomar. Tengo entendido entonces que la Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas aceptó el calendario propuesto por la facultad. Lo voy a proyectar aquí a continuación. Bueno, ustedes ahí están viendo ya mi pantalla. Sí, profe. Listo. Entonces, ayer, yo no sé si a ustedes les llegó, a los profes nos enviaron desde el pregrado, y esto lo mandaron también la resolución con la modificación del calendario semestre académico 2021-1. Es básicamente este que se ve aquí en la pantalla, ¿cierto? Pues por supuesto se sigue poniendo el inicio de clases al 1 de marzo, obvio, pues eso no cambió. Me preocupa un poquito este límite de evaluación del 40, aunque ustedes saben que en esta última semana de abril fue que comenzó todo lo del paro. Nosotros íbamos a hacer ese segundo parcial. Creo que lo teníamos inicialmente para el 6 de mayo, luego lo movimos para el 11, antes de que comenzara todo lo del paro. Ya eso quedó pues embolatado con la cuestión del paro. Entonces enseguida vamos a hablar de ese segundo parcial. Entonces, en esta propuesta se contemplan las 2 semanas que llaman aquí semana de colchón, que son las próximas 2 semanas, esta y la otra, hasta el 6 de agosto. Entonces, fíjense que sería esta semana y la otra, el 6 de agosto, es viernes de la otra semana. Y a partir del 9, en la semana que comienza el 9 de agosto, esa semana ya sería como el reinicio de clases como tal. O sea, ellos proponen estas 2 semanas de repaso, proponen que las clases estén terminando más o menos el 15 de octubre, ¿cierto? Entonces fíjense que serían, si uno hace la cuenta, serían, yo no la he hecho, hagámosla. Contemos desde el 9 de agosto, o sea, quitando las semanas de repaso. Entonces sería la 1, 2, 3, 4 semanas de agosto, 5, 6, 7, 8. O sea, vienen 8 semanas en septiembre, terminando septiembre, 9 y 10, hasta para finalizar clases el 15 de octubre. O sea que tenemos 10 semanas si no contabilizamos estas semanas de repaso, ¿cierto? Entonces, aquí está la resolución. Bueno, aquí no la adjuntaron, pero yo creo que yo la tengo por aquí en otro. Aquí. No, aquí está. No la adjuntaron, pero sí. Eso sí lo habían enviado por ahí. Bueno, por ahí hay una resolución, pues, donde se comparte esto de. Aquí está. Lo mandaron desde comunicaciones de la facultad. Y aquí está la resolución de Vicerrectoría de Docencia, la resolución 13961, que comienza pues a partir de hoy y que contempla ese calendario. Entonces yo los cité para que hablemos entonces, muchachos, de esto que tengo acá, ¿cierto? De cómo vamos a hacer los repasos, de cómo vamos a hacer el repaso de los temas del segundo parcial. Porque miren que antes del paro me quedaban 2 clases para terminar el parcial, para terminar los temas del parcial. O sea, los temas del segundo parcial son los temas de la teoría de congruencias, que yo pongo acá, voy a poner esto un poquitico más grande. Los teoremas los temas de la teoría de congruencias hasta el teorema de Wilson, ¿cierto? Que inicialmente habíamos dicho, por allá hubo una confusión, pero para que lo aclaremos, habíamos dicho que no evaluáramos el teorema de Wilson en este parcial,
Pero después yo me puse a hacer como un panorama general del curso y es mejor incluirlo. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué faltaría para terminar los temas del segundo parcial? Los sistemas de congruencias lineales en dos variables, que eso es una sola diapositiva, pues eso es un teorema y un ejemplo. Falta la teoría involucrada con el teorema de Fermat y la teoría que involucra el teorema de Wilson. Entonces yo creo que estos dos temas los puedo cubrir en dos clases. Y me gustaría que hoy programáramos de una vez una fecha para ese segundo parcial. Entonces, bueno, yo lo cité justamente entonces para eso, para que conversáramos sobre cómo vamos a hacer este repaso. Yo hice más o menos como una proyección de los temas, más o menos, pues, y se los voy a contar y ustedes me dirán si están de acuerdo. Entonces yo propongo que en la clase de hoy, es 27, repasemos como el comienzo de la teoría de congruencias y hagamos pues como las propiedades básicas de las congruencias, cómo se usan las congruencias para resolver, para hacer ciertos cálculos interesantes y podemos resolver algunos ejercicios del taller número 6. No importa que algunos de ustedes ya hayan resuelto estos ejercicios, esto nos sirve como para ir calentando motores, ¿cierto? En la próxima clase, en la clase del 29, podemos hablar de nuevo, repasar un poco lo de la representación binaria y representación decimal de un número, los criterios de divisibilidad, y podemos continuar con algunos ejercicios interesantes del taller 6. En la clase del 29. En la clase del 3 de agosto, o sea, martes de la otra semana, podríamos terminar de repasar las congruencias lineales y el teorema chino del residuo y hacer algunos ejercicios del taller. Ese viene siendo, permítanme, yo hablo acá, hace mucho que no me meto a esta página tampoco. Donde yo he venido poniendo el material para el curso. Ese viene siendo el taller 7, creo. Donde está lo de congruencias lineales y teorema chino del residuo, sí. De hecho, los últimos puntos tienen que ver con el tema pequeñito aquel que nos faltó sobre sistemas de congruencias lineales en dos variables. Hasta ahí digamos que iría el repaso. O sea, yo propongo que hagamos 3 clases de repaso, la de hoy, la del jueves y la del próximo martes, que es 3 de agosto, y retomar desde el 5. ¿Ustedes qué opinan? O sea, ya el 5, comenzar con el teorema de Fermat. 3 clases de repaso y comenzar desde el 5. ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece bien, profe. Muy bien, Luisa, muy bien, Juan Fernando, José Guillermo está de acuerdo también, Manuela Sí, también, profe, yo también estoy de acuerdo. Juan Pablo Muñoz también. Están todos de acuerdo, ¿cierto? Pues como para que no extendamos mucho ese repaso. Sobre todo, porque pienso yo como profesor que este repaso depende mucho de una participación activa por parte de ustedes. O sea, un repaso no significa que yo vuelva a explicar los temas, ¿cierto? Pues los temas ya están explicados, es como repasar, recordar cositas, recordar algunas propiedades de las congruencias, recordar la definición, cómo se demuestran algunos teoremas, cómo se procede en cuáles son los trucos o las técnicas para algunos ejercicios concretos. Y yo creo que eso nos refresca fácil la memoria, siempre y cuando, repito, ustedes participen de manera activa. Cuando digo participen de manera activa, me refiero a que participen aquí en el espacio de la clase y también que juiciosos en su casa también estén calentando motores, si se me permite la expresión. Es decir, pasa lo mismo cuando uno deja de hacer deporte durante mucho tiempo. Uno está acostumbrado a hacer cierto deporte y uno para 2, 3 meses y cuando uno vuelve cuesta. Hay que retomar un poquito suave las primeras sesiones y ya después uno va calentando y vuelve uno a coger el ritmo. Listo, entonces lo hacemos así, muchachos. ¿Están de acuerdo todos? Listo.
Bien, entonces vamos a hacer el repaso pues, de la teoría de congruencias en estas tres clases, hoy, el jueves y el próximo martes. Entonces, quedémonos con esta información. Entonces, el parcial 2 va hasta el teorema de Wilson. Aquí en la página, ahí yo puse un taller 8, que es sobre, Profe, sí, le vamos a poner fecha de una vez a esos parciales. pongámosle fecha por lo menos al segundo, Ok. porque yo estoy trabajando, a mí todo esto también me tomó un poquito por sorpresa y la cantidad de trabajo para hacer todo lo del semestre ha sido abrumadora, sobre todo las cuestiones administrativas que me han tenido muy enredado, que entre otras cosas, abro un paréntesis. ¿Alguno de ustedes escuchó mi participación en la asamblea multiestamentaria? Yo sí. ¿Y con qué idea te quedaste? Es que yo siento que no pude como explicarme bien. Ay, profe, yo no me acuerdo bien qué era todo lo que usted dijo. Pues yo me acuerdo que usted mencionó lo de la situación de los profes, lo que usted ya nos había contado acá en las clases, que a ustedes pues no les habían renovado todavía lo del contrato. Es que es un asunto poco frecuente, sí, y de hecho les cuento. Yo voy a tener que terminar este curso sin pago, sin salario. Y me va a pasar lo mismo con este y otros dos cursos. Y no, Profe, y eso no hay forma de arreglarlo. quisiera yo. Eso a mí me tiene, ustedes no se imaginan el estrés que ha significado eso para mí, porque es que el arriendo no para, los servicios no paran, los gastos, las deudas, eso no para. O sea, las deudas no le dicen a uno, no, es que, bueno, es que usted hubo un paro y la situación se descuadró un poquito, ¿no? Entonces yo no le voy a cobrar los próximos 2 meses de arriendo, no. Entonces eso a mí me tiene, en términos francos, me tiene jodido. Y yo quise hacer un poquito de ruido en esa asamblea justamente porque yo sabía que eso es muy difícil de solucionar. O sea, les cuento, para los que no saben, yo soy profesor ocasional de medio tiempo. Digamos que ser un profesor ocasional del Instituto de Matemáticas o de la universidad es tener un tipo de contratación un poquitico más estable que la contratación por cátedra. Porque cuando a uno lo contratan por cátedra, pues simplemente lo contratan para dar un curso y se acabó. Usted cumple con ese curso y usted no tiene ninguna otra obligación. Mientras que la vinculación ocasional es, digamos, un contrato de todo el año, usted tiene que hacer otras cuestiones administrativas, hay actividades de extensión, de docencia, de investigación, o sea, es casi como un profesor vinculado, casi, pero con la diferencia de que el contrato se acaba en un año y no necesariamente lo tienen que renovar. Esa es la diferencia, que un profesor vinculado ya está vinculado y está tranquilo con la vida, pues dice uno, ¿cierto? Bueno, resulta que mi vinculación ocasional es de medio tiempo. Cuando uno tiene un trabajo de medio tiempo no alcanza para vivir. Entonces, ¿qué hacemos los que tenemos medio tiempo? Que en ese otro medio tiempo nos tenemos que rebuscar las cosas, ¿cierto? En mi caso, yo tengo contratos de cátedra. Tengo otros cursos, por ejemplo, este curso no lo tengo por mi plan de trabajo en el ocasional, sino que lo tengo por cátedra. Uno lo dice cátedra, pero realmente la figura administrativa que tiene la universidad para eso es un contrato por actividades especiales. Resulta que con todo esto del paro, el contrato iba hasta el 30 de junio. El contrato es mío para este curso, ya se acabó. Si yo fuera solamente profesor de cátedra y yo no tuviera ningún otro vínculo con la universidad, a mí la universidad me tiene que volver a hacer un contrato para yo terminar este curso. Y de hecho, con todos los profes de cátedra lo van a hacer. Y casi siempre lo han hecho así, ¿cierto? Casi siempre lo han hecho. Pero a los ocasionales nos hacen una jugada rara, que hasta y esto está quedando grabado y yo me atrevo a decir que eso no es legal. La universidad le dice a los ocasionales, usted es ocasional, a usted no le podemos contratar, no le podemos volver a hacer contratos por actividades especiales para sus cursos, termínelos. Y eso ha sido así siempre con los profesores ocasionales. Ahora bien,
Si yo fuera de tiempo completo, yo no tendría ningún problema. Estaría tranquilo porque eso entra dentro de mi plan de trabajo, aunque hay profesores de tiempo completo ocasionales que tienen contratos por fuera de su plan de trabajo, porque muchas veces pues la dinámica lo exige, ¿cierto? Pero un profesor de tiempo completo tiene por fuera de su plan de trabajo máximo una cátedra. En cambio, yo, por fuera de mi plan de trabajo, yo tengo 3, porque es que yo soy medio tiempo. Entonces, imagínense ustedes la universidad con la que nos salió. A mí me toca terminar 3 cursos, o sea, son 10 semanas en las que no voy a tener contrato por esos cursos, y la universidad está tranquila, porque como tengo el contrato ocasional medio tiempo en el que estoy lleno de actividades en ese contrato, tengo salud y tengo ARL. Con los que son solamente profesores de cátedra, sí es más delicada la situación. La universidad no puede exigirle a un profesor de cátedra que vaya y termine sus cursos sin salario, porque si no tiene ARL y salud, al profe le pasa algo y eso se vuelve un lío legal para la universidad. Laura, no, pues yo no, te agradezco enormemente lo que estás diciendo allí en el chat, pero yo diría que no, Por eso yo quise hacer un poquitico de ruido en la asamblea multiestamentaria, pero como somos, o sea, realmente no somos pocos en esta situación, somos bastantes en esta situación, porque ocasionales medio tiempo hay regados por toda la universidad. Pero en esa asamblea como que había pocos profesores, como que así se ha hecho siempre, sino que es que pues a mí hay una cosa que me parece muy rara, y es que el año pasado, este es mi segundo año como docente ocasional de medio tiempo. El año pasado a mí sí me renovaron el contrato de uno de los cursos que tenía por actividades especiales y de los otros 2 no quisieron. O sea, ya me había pasado, pero el hecho de que sí me hubieran renovado en uno de los cursos significa que eso sí se puede hacer. Simplemente, muchachos, en palabras así prácticas, la universidad está desfinanciada. Entonces en la universidad hacen ese tipo de cosas para evitar generar el gasto, ¿cierto? Entonces, no sé, eso quería pues como contarles para ponerlos en contexto. Estoy tratando de hacer todos los trámites. Ayer escribí otros correos a decanatura y a vicedecanatura. Vamos a ver qué me responden. Si no, pues igual, me toca terminar el curso. Entonces, bueno, cierro el paréntesis. Sí, es fuerte, eso lo descuadra uno completamente. Estoy tratando de organizar unos asuntos administrativos para tratar de pasar así sea este curso o algún otro, al plan de trabajo, para que el curso no se pierda, o sea, para que yo no lo pierda. Porque a mí la universidad me dice, pero es que a usted le pagaron el curso. Sí, a mí me lo pagaron, pero con cuántos de ustedes yo me seguí conectando un montón de veces, hicimos talleres, hicimos asesorías, y eso no depende del profesor. O sea, yo seguí cumpliendo con mi contrato como profesor. Pero bueno, sí, es fuerte. Agradezco mucho pues que me escuchen esto y lo que Laura propone allí. Es una situación que se ha presentado en la universidad toda la vida, para que lo sepan. O sea, no es la primera vez que pasa, sino que es la primera vez que me pasa a mí, porque yo nunca había tenido un contrato de docente ocasional. Bueno, cierro el paréntesis. Entonces, bueno, muchachos, vamos a comenzar vamos a comenzar con nuestro repaso. Me alegra mucho volver a retomar este curso. Y a propósito, pues ya me acordé por qué comencé a hablar de esto, porque Laura me preguntó por las fechas de los exámenes. Entonces, esta reprogramación me cogió pues como así de improviso, con un montón de trabajo administrativo detrás. Entonces no he podido como hacer la recalendarización del curso como tal. Entonces, por lo pronto, pongámosle una fecha al parcial 2. Entonces sería algo como así. Entonces, miren, volvamos a mirar aquí el calendario. Ustedes ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Están viendo ahí ya la pantalla. Listo. Entonces,
repaso hoy, repaso el jueves, repaso el martes 3 de agosto y retomamos desde el 5. Entonces yo esperaría que aquí el 5 de agosto podría terminar lo de sistemas de congruencia lineales y comenzar teorema de Fermat. Y tal vez el 10 de agosto hacer teorema de Wilson. Y ahí quedaría listo quedarían listos los temas del parcial 2. Entonces podríamos programarlo para la semana del 16 de agosto, ya sea 17 o 19. Yo propongo hacerlo el 19. Propongo hacerlo el 19 por si de pronto, digamos, tenga que tomar parte de la clase del jueves 12 de agosto. ¿Qué les parece esa fecha? 19 de agosto para el parcial 2. Muy lejos, quisieran más cerca. Está bien. Listo, muy bien. Entonces anotémoslo aquí. Quedaría mejor el 17. Listo, Luisa. Sí, estamos de acuerdo. Mientras más cerca, mejor. Pero yo lo digo es porque de pronto tenga que usar parte de la clase del 12. Listo, entonces dejémoslo el 19. Entonces pongamos aquí parcial, anotemos aquí parcial 2. Jueves 19 de agosto. Entonces quedamos en eso. ¿Y hasta qué tema va? Hasta el teorema de Wilson. Entonces aquí en la página del curso ya hay un taller 8, yo lo había montado hacía tiempo, sobre teorema de Fermat, que es el taller sobre teorema de Fermat. Es muy bonito ese teorema y las aplicaciones son muy interesantes. Y hay un taller 9 sobre el teorema de Wilson, que también es bien interesante. De hecho, yo tengo que repasar algunos ejercicios de este taller porque también yo me enfrié un poco con las cosas de este curso. Listo. Bueno, muchachos, entonces vamos a entrar en materia. Entonces yo voy a ir pasando las diapositivas y vamos retomando desde estas diapositivas que ustedes ya tienen y que ya estudiamos algunas cositas interesantes. Entonces, de la teoría de congruencias me voy a saltar esta motivación. Ustedes las tienen ahí para que la vuelvan a leer. Es interesante volverlo a leer. Vamos a recordar la definición. Si uno fija un entero positivo, uno dice que dos enteros A y B son congruentes módulo n, lo cual se simboliza así, si n divide a la diferencia. Entonces recordemos, esa es la definición. Esa es la definición de congruencia. A es congruente con B módulo n. Sí, solo sí. Recuerden que una definición siempre es un sí, solo sí. N divide a la diferencia A menos B. Y esto es equivalente, ya que me salí de la definición, ya esto es equivalente a decir, por la definición de divisibilidad, que A menos B es nk para algún k perteneciente a los enteros. Y esto es equivalente a decir que A es igual a B más algún múltiplo entero de n. ¿Cierto? Entonces, cuando uno piensa los enteros módulo n, es cuando uno separa en un entero y cualquier otro es congruente con el módulo n si ellos difieren en algún múltiplo entero de n, ¿cierto? Es como si uno visualizara aquí la recta numérica. Yo aquí me paro en A y cuento de a n, un número entero de veces, y por aquí me encuentro B, ¿cierto? Aquí cabe n, o sea, n
la cantidad n cabe un número entero de veces entre a y b. Esa fue como la idea inicial de Gauss para dar la definición de congruencia. Entonces aquí tenemos unos ejemplos, ¿cierto? 24 es congruente con 3 módulo 7, que la diferencia entre 24 y 3 es 21, y 21 contiene al 7 un número entero de veces. Bueno, estos ejemplos pues ya para ustedes son bastante triviales. Este es trivial, ¿cierto? Cualquier par de enteros son congruentes módulo 1, porque 1 divide a cualquier diferencia, porque 1 divide a cualquier entero. O sea que este caso de trabajar, de pensar los enteros módulo 1 no es interesante. Entonces, de aquí en adelante, uno siempre asume que n es mayor que 1. Y dos enteros son congruentes módulo 2 si tienen la misma paridad. O sea, si son ambos pares o si no son ambos impares. Entonces tenemos esta observación, ¿cierto? El algoritmo de la división. ¿Qué pasa cuando uno divide un número entero entre n? Entonces ustedes ya saben por el algoritmo de la división que existen enteros únicos q y r, tales que a es igual a q por n más r, donde el residuo r tiene la propiedad de estar entre 0 y n sin incluir el n. Esto quiere decir que cualquier entero siempre es congruente con su residuo en la división por n. De la misma definición, ¿cierto? Porque miren que aquí la diferencia entre a y r sería un múltiplo entero de n, que es lo que acabamos de decir acá. Entonces, y ustedes ya saben que cuando uno divide entre n, hay n posibles residuos, residuo 0 o residuo 1 o residuo 2 hasta residuo n-1, que eso es lo que sigue acá. O sea que cualquier entero que usted tome, y usted piensa las cosas módulo n, él es o congruente con 0, o congruente con 1, o congruente con 2, o congruente con n-1. Es por eso que este conjunto, cuando uno piensa las cosas módulo n, este conjunto de enteros, 0, 1 hasta n-1, se denomina un sistema completo de residuos módulo n, ¿cierto? Porque cualquier entero es congruente módulo n con alguno de estos y solo uno. ¿Listo? Entonces esta parte de sistemas completos de residuos me la voy a saltar. Y vamos a ir digamos como a las propiedades interesantes de las congruencias. Entonces vamos a recordar, por ejemplo, cómo es que se demuestra este teorema. Por supuesto, no voy a escribir con todo detalle la demostración en forma de texto, sino que simplemente voy a dar aquí la idea para la demostración. Vamos recordando propiedades, ¿cierto? Entonces, miren, este teorema nos dice que dos enteros son congruentes módulo n si y solo si dejan el mismo residuo en la división por n. Entonces, eso es una caracterización. Eso es una caracterización de la congruencia. Dos enteros son congruentes cuando dejan el mismo residuo en la división por n. Entonces, vamos a ver cuál es la idea de la demostración. Muchachos, si de pronto hay alguna pregunta, por favor me interrumpen, levantan la mano, pueden tomarse la libertad de encender el micrófono y preguntar. Eso sí les pido que no me vayan a interrumpir en medio de una frase, esperan que yo termine la frase y preguntan. Entonces vamos, por ejemplo, la demostración en este sentido. En este sentido, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que A es congruente con B, módulo n, y queremos ver que ellos dejan el mismo residuo. Entonces, por el algoritmo de la división, sabemos que cuando yo divido B entre n, sabemos que, pongámoslo aquí, voy a abreviar un poquito. Existen únicos Q y R,
enteros, tales que B se puede escribir como UN más R, donde R tiene que cumplir las condiciones que establece el algoritmo de la división. Es mayor o igual que 0, es decir, es no negativo, y es menor estricto que el número entre el cual estoy dividiendo. Ah, bueno, se me olvidó una cosita acá. Recordemos, ya vimos pues arriba que esta condición de acá es equivalente a decir que A se puede escribir como B más KN para algún K. Entonces, yo aquí arriba lo escribí como tal como lo escribí acá. Perdón, tal como lo escribí acá en esta expresión. Listo. Que ellos sean congruentes es equivalente a eso. Entonces miren que de aquí, de estas dos expresiones, al sustituir este B aquí, ¿qué se sigue? Se sigue que A es igual a B, que es QN más R, más KN. O sea que estamos diciendo que A es igual a, asociando, después de asociar, conmutar y aplicar todas las propiedades de los enteros, se puede escribir como Q más K por N más R, y ya este R viene con esta condición. Entonces, esto muestra que A deja el mismo residuo que B en la división por N. Ojo que aquí en el fondo estoy invocando la unicidad en el algoritmo de la división, es decir, aquí en esta implicación, teníamos que mostrar que si ellos son congruentes, entonces dejan el mismo residuo. Listo. Entonces aquí, en esta expresión, estoy diciendo que cuando divido B entre N, el residuo es R. ¿Qué tengo que probar? Que cuando divido A entre N, el residuo es R. Y miren que aquí ya tengo una expresión en la que A es algún entero por N más R, y R ya cumple la condición que exige el algoritmo de la división. ¿Eso qué significa? Este tiene que ser el residuo que deja A en la división por N. ¿Por qué? Porque ustedes ya saben, lo saben desde el principio del curso, en el algoritmo de la división, cociente y residuo son únicos. O sea que este tiene que ser el residuo que deja A. Pero ese era el residuo que deja B. O sea que aquí hemos mostrado que si ellos son congruentes, entonces dejan el mismo residuo. Ahora vamos para la otra implicación. Estamos invocando en el fondo la unicidad en el algoritmo de la división. Listo. ¿Queda clara esa primera parte de la prueba? Sí, profe. Listo. Si hay preguntas, por favor me las hacen. Listo, muy bien. Es que ya genera un efecto espejo todo charro. Bueno, eso lo hicieron, eso pasa con esa actualización que le hicieron a Meet. Listo. Entonces ahora vamos a la implicación recíproca. Aquí la hipótesis es, supongamos que A y B dejan el mismo residuo en la división por N. Es decir, cuando divido A entre N, habrá algún cociente que voy a llamar cociente Q1 más R. Y B
No tiene por qué ser el mismo cociente, deja algún cociente, pero el mismo residuo. O sea, por hipótesis, estoy suponiendo que ellos dejan el mismo residuo, ¿cierto? Con Q1, Q2 y R enteros, y R con las condiciones que nos da el algoritmo de la división. Desde aquí, ¿qué se sigue? Se sigue, puedo igualar R, ¿cierto? Si yo igualo R, bueno, o analicemos a qué es igual esta diferencia. A menos B es entonces Q1N más R menos Q2N más R. Entonces fíjense que aquí cuando quito paréntesis esto queda Q1N más R menos Q2N menos R. Entonces miren que se canceló el residuo y queda Q1 menos Q2 por N. ¿Esto qué significa? Esto significa que la diferencia A menos B es múltiplo de N. O sea que N divide a la diferencia y ustedes ya saben que esto significa que son congruentes. Y ahí termina, digamos, como la idea de la prueba, ¿cierto? Si son congruentes, dejan el mismo residuo. Y si dejan el mismo residuo, entonces son congruentes. Entonces, digamos que vamos a ver en el siguiente teorema que esta relación de congruencia es una relación de equivalencia. Es una relación de equivalencia. Una relación de equivalencia siempre particiona un conjunto en clases de equivalencia. ¿Y quiénes están en esas clases de equivalencia? Voy a volver sobre esto en un rato. Aquellos que dejan el mismo residuo. ¿Y cuántos residuos posibles son? Cuando yo divido entre un entero n, son n posibles residuos. O sea que en esta relación, el conjunto de los enteros queda particionado en n clases de equivalencia, que las llamaremos clases residuales. Esto lo voy a volver a mencionar dentro de un ratico. Listo, pero entonces, simplemente observaciones. O sea, ya sabemos que al dividir cualquier entero A entre n se obtiene esta expresión, donde el residuo cumple estas condiciones. Esto es otra forma de escribirlo. En este caso, ya en la teoría, en el algoritmo de la división, R es simplemente llamado residuo. Pero ya en la teoría de congruencias, como para enfatizar en el lenguaje, a R se le llama el residuo más pequeño no negativo de A. Porque uno podría pensar, y Juan Fernando me lo preguntó alguna vez, uno podría pensar en residuos negativos, ¿cierto? De hecho, cuando usted piensa las cosas, por ejemplo, módulo 5, usted sabe, por ejemplo, que 4 es congruente con menos 1, módulo 5, ¿cierto? Porque la distancia entre 4 y menos 1 es un múltiplo de 5, es exactamente 5. Entonces ellos están en la misma clase residual, ¿cierto? Pero ahí, digamos, ahí, ¿cuál es el residuo? El que está representando la clase como residuo, el 4. Uno siempre toma el no negativo más pequeño módulo n. También se dice, pues es otra terminología que se usa en los textos, que R es el resultado de reducir al entero a módulo n. Entonces, esto es una notación que se utiliza sobre todo en computación, ¿cierto? A módulo n es igual a R. Con eso se está queriendo decir que el entero A se está reduciendo módulo n a su residuo. ¿Cuál residuo? El dado por el algoritmo de la división. ¿Cierto? Obsérvese que decir A módulo n igual a R es otra notación para escribir lo que hemos venido escribiendo, ¿cierto? O sea que, según el teorema anterior, dos enteros son congruentes módulo n si solamente dejan el mismo residuo en la división por n. Y si dejan el mismo residuo es porque se tiene esto. O sea, es que recuerden que A módulo n es el residuo que deja A al dividirse entre n. Y B módulo n es el residuo que deja B al dividirse entre n. Entonces, si ellos dejan el mismo residuo es porque al reducir A módulo n da lo mismo que al reducir B módulo n. ¿Qué propiedades tiene esta relación de congruencia? Tiene estas propiedades. Entonces,
en particular las primeras tres, nos está diciendo, la primera nos está diciendo que la relación de congruencia es reflexiva. Voy a tomar captura de este teorema para demostrar, no todas, pues, sino, y como estamos en un repaso, tampoco voy a hacer estas demostraciones con todo el texto posible y con todo lujo de detalles, pero sí voy a dar las ideas de la prueba. ¿Qué nos dice esta primera propiedad? Que todo entero es congruente consigo mismo módulo n. En otras palabras, la relación de congruencia es una relación reflexiva, ¿cierto? La demostración de uno es muy sencilla. Esto es verdad. ¿Cierto? Porque esto da 0. Y ya sabemos que n divide a 0 siempre. Entonces, A es congruente con A módulo n. Esa es la demostración, pues, de que esa relación es reflexiva. La propiedad 2 que nos está diciendo que la relación de congruencia es una relación simétrica. Si A es congruente con B, entonces B es congruente con A. Entonces miren que la prueba es sencilla. Si A es congruente con B, ¿esto qué significa? Esto significa por definición que N divide A menos B. Esto significa, ya sabemos que esto equivale a decir que A menos B es igual a K por N para algún K. Si multiplicamos la expresión por menos 1, esto significa que B menos A es, y podemos asociar el menos con la K, ¿cierto? Y esto significa entonces que N divide a B menos A. Esto significa que B es congruente con A módulo n. Entonces, por eso es que ya uno después abusa del lenguaje. O sea, inicialmente uno tenía que ser estricto y diferenciar entre estas dos frases. Inicialmente, una cosa es que A sea congruente con B y otra cosa es que B sea congruente con A. Inicialmente, pero como esta relación es una relación simétrica, entonces ya no hay que hacer diferencia entre esas dos frases y uno simplemente dice A y B son congruentes. Porque que A sea congruente con B implica que B sea congruente con A. Y que B sea congruente con A implica que A es congruente con B. Esa es una relación simétrica. Y es transitiva, eso es lo que dice la propiedad 3. Entonces veamos cómo sería la prueba. Supongamos que A es congruente con B. Y supongamos que B es congruente con C. ¿Qué tenemos que probar? Tenemos que probar que A es congruente con C. ¿Cierto? Entonces fíjense que de aquí se sigue, o esto implica, que A menos B es algún múltiplo de n, o sea, saltándome este pasito de acá. O sea, la definición como tal, como definición, es que n divide a la diferencia, pero ya sabemos de la teoría de divisibilidad qué significa eso. Que n divide a la diferencia significa eso. Y que n divide a la diferencia significa que b menos c es igual a L por N. Para algún K aquí y para algún L aquí. Listo. Entonces esto implica que esta diferencia, A menos C, yo la puedo escribir así. La puedo escribir como A menos B más B menos C. ¿Cierto? El truquito de sumar y restar la misma cantidad. O sea, esta diferencia A menos C, que es la que está involucrada en la tesis, la puedo escribir así. Miren que aquí se cancela B. Y ya sabemos que A menos B es AN. Y B menos C es LN. O sea que esto es algún entero por N. Y esto significa entonces que N divide a la diferencia A menos C.
En otras palabras, A es congruente con C módulo B. Entonces acabamos de probar acá que la relación de congruencia es una relación, pongamos los nombres acá, reflexiva, simétrica y transitiva. O sea que hemos mostrado en las propiedades 1, 2 y 3 que esta relación es una relación de equivalencia. Listo. ¿Dónde han estudiado ustedes relaciones de equivalencia? En lógica y conjuntos. En conjuntos, profe. ¿Y qué han dicho allí sobre las relaciones de equivalencia? Pues nada, que generan particiones en un conjunto, hablan del conjunto cociente. Exacto. Esas dos cosas que acabaste de mencionar, siendo yo pues como muy desconocedor de la teoría de conjuntos rigurosa, son las dos cosas más importantes que se tienen cuando uno tiene una relación de equivalencia. Uno puede definir, aquí abro un paréntesis, ¿qué pasó acá? Uno puede definir lo siguiente, uno puede definir sea A un entero. Uno puede, definimos A barra como el conjunto de los X pertenecientes a los enteros, tales que X sea congruente con A, módulo N. Esto es un conjunto. A barra es un conjunto y se llama, es el conjunto de todos los elementos que son congruentes con él. Esto es lo que se llama la clase de equivalencia. La clase de equivalencia del entero A. Entonces, uno puede probar que la clase de A es igual a la clase de B, sí y solo sí. Ojo que estos son conjuntos, entonces para probar esta igualdad de conjuntos, habría que probar la doble inclusión, ¿cierto? Sí y solo sí, A es congruente con B, módulo de N. Déjenme un momentico, yo pienso acá en esto. Así a grandes rasgos, si no estoy cometiendo ninguna imprecisión. Entonces toma un X en A, entonces por definición listo. La propiedad transitiva es la que juega un papel importante allí y el X está en B barra. Se toma un X acá. Sí, miren por ejemplo, así bosquejemos un poquito la prueba de esta implicación. Aquí en esta implicación, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que A es congruente con B, módulo N. ¿Y cuál es la tesis? La tesis es probar esta igualdad de conjuntos, ¿cierto? Entonces usted toma un X en A. Voy a probar solamente esta inclusión. Usted toma un X en A barra. ¿Qué significa que X esté en A barra? Significa, ¿cómo son los elementos de A barra? Significa que X es congruente con A, módulo N. Y como por hipótesis A es congruente con B módulo N, entonces por transitividad X es congruente con B módulo N. Y aquí llegamos a que X, por definición, pertenece a la clase de B. Entonces he probado esta inclusión
y la otra inclusión es completamente análoga. O sea que esta implicación, ya les dije cómo hacerla. Piensen ustedes en la otra. Suponga que las dos clases son iguales. Las dos clases son iguales. ¿Cómo llega usted a que A es congruente con B módulo N? Juan Fernando, que estuvo pensando en esto un tiempo. Y yo creo que eso está en los documenticos que me mandaste, Juan Fernando. No sé si Juan Fernando está todavía por ahí. ¿Recuerdas? Sí, profe, pero no me acuerdo cómo fue que lo miré todavía, pues, no me acuerdo bien. ¿Cuál es el truquito? El truquito es tener en cuenta que en virtud de la reflexividad, en particular, A pertenece a su clase, obviamente, porque A es congruente con A. Entonces, si usted asume que estos dos conjuntos son iguales, y usted quiere probar que como A pertenece a A barra, entonces si son iguales, tienen los mismos elementos, entonces A pertenece a B barra. ¿Y qué significa que A pertenezca a B barra? Significa esto. Entonces ahí quedaron listos, listo. Entonces, bueno, entonces resulta que esta relación particiona al conjunto de los enteros en un conjunto cociente. En un conjunto cociente que podríamos denotar así, ¿cierto? Sería como definido como el conjunto de las clases de equivalencia definidas por esa relación, tal que A varían los enteros. ¿Cómo se ve esto? Aquí está el conjunto de los enteros y quedó partido en clases de equivalencia, ¿cierto? Y esas clases de equivalencia son disjuntas 2 a 2. ¿Y quiénes son los que están en una sola clase? La clase de A y todos los que son congruentes a él. Y a la luz del teorema anterior, de este teorema, ¿quiénes son los que están en la misma clase? Los que dejan el mismo residuo en la división por n. O sea, estamos pensando las cosas con un n fijo. Estamos pensando las cosas módulo n. Entonces, aquí están todos los que dejan el mismo residuo. ¿Cuántas clases hay? Hay n clases. Estas clases de equivalencia las vamos a llamar clases residuales. Y en vez de poner este símbolo, vamos a poner este, zn. Entonces, ahí es donde yo los invité hace más de 2 meses, cuando estábamos viendo esto, a que consultaran este librito, Teoría de Números para Principiantes. Es un librito lo más de interesante. Y por aquí en el capítulo 4, cuando habla de congruencias, ellos tienen una sección muy bonita que se llama aritmética modular o aritmética módulo n. En esta sección ellos introducen cómo sumar clases y cómo multiplicar clases. O sea, si yo tengo A y B enteros, entonces ellos te dicen cómo sumar 2 clases y cómo multiplicar 2 clases. ¿Cómo lo definen? La clase de A más la clase de B lo definen como la clase de A más B, y la clase de A por la clase de B lo definen como la clase del producto. Entonces, lo primero a probar es que estas operaciones están bien definidas. Esta sería una suma módulo n y esta sería una multiplicación módulo n. Eso se sale de este curso, pues eso no hace parte de este curso, pero es muy interesante leerlo. Entonces, por eso yo los invito a que ustedes vayan a este librito, Teoría de Números para Principiantes, página 106. Página 106, y ahí ellos hacen la aritmética módulo n, definen las clases, ¿cierto? Hablan de las clases residuales y las definen como lo acabé de definir y prueban que están bien definidas. Y prueban que esa suma módulo n es asociativa, tiene elemento neutro, tiene elemento inverso y es conmutativa. O sea que los enteros módulo n con esa suma módulo n tienen estructura de grupo. Y además, como la multiplicación
cumple ciertas propiedades. Bueno, ellos le recuerdan aquí al lector que es un grupo. Obviamente ustedes no han visto qué es un grupo porque eso lo van a ver en álgebra 1, pero pueden ir adelantando caminos, ¿cierto? La multiplicación es conmutativa, es asociativa. La multiplicación módulo n es distributiva con respecto a la suma y tiene elemento neutro. La clase del 1 funciona como elemento neutro de la multiplicación. O sea que realmente este conjunto Zn con estas dos operaciones de aquí tiene estructura de anillo. Es un anillo conmutativo con identidad. Pero no es un dominio entero, o sea, no vale la ley cancelativa, que eso lo vamos a ver enseguida. No vale la ley cancelativa. En la multiplicación. En la suma sí, pero en la multiplicación no. Y hay otras propiedades, entonces ya cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Hay otras propiedades interesantes en este teorema que nos permiten hacer cálculos interesantes. Por ejemplo, no sé, miremos esta propiedad 4. Fíjense que la propiedad 5 es un caso particular de la 4 cuando se tiene en cuenta la 1. Entonces, mire, concentrémonos en la 4. ¿Qué nos dice la propiedad 4? La propiedad 4 dice que si yo tengo dos congruencias, ellas se pueden sumar término a término. Y eso es heredado de lo que se tiene, de cómo funciona una igualdad. Y se pueden multiplicar término a término, ¿cierto? Entonces, para no estar subiendo la pantalla, lo voy a tomar, a recortar esta partecita. Entonces, miremos. Supongamos que A es congruente con B módulo n y que C es congruente con D módulo n. ¿Esto qué significa? Esto significa que A menos B es algún múltiplo de n. Y esto significa que C menos D es algún múltiplo de n, con K y L enteros. ¿Qué pasa cuando yo pienso esta diferencia? Cuando yo pienso la diferencia involucrada en la tesis, por ejemplo, esta diferencia, A más C más B más D, A más C menos B más D. Entonces, fíjense que después de reorganizar un poquito las cosas, yo esto lo puedo escribir como A menos B por propiedades de los enteros más C menos D. ¿Sí o no? Y fíjense que aquí ya puedo hacer reemplazos. A menos B desde la hipótesis era Kn y C menos D desde la hipótesis era Ln. Y esto es K más L por N. Se parece un poquito a lo que hicimos ahora con la transitividad, ¿cierto? Entonces miren que aquí que concluimos que esta diferencia es un múltiplo de N. En otras palabras, A más C es congruente con B más D módulo N. Entonces hemos mostrado aquí que si tenemos dos congruencias, ellas se pueden sumar término a término. También se pueden hacer, también se pueden multiplicar término a término, ¿cierto? También. ¿Qué pasa cuando yo multiplico A por C? Miremos a qué es igual a por C, porque miren que aquí ya no puedo hacer este truco de mirar esta diferencia, pero sí puedo evaluar cómo es A por C. ¿Quién es A? Si lo despejo de aquí, de esta expresión, ya no me deja señalar con el mouse, es B más Kn.
¿Y quién es C? Si lo despejamos de aquí de esta expresión. Es D más LN. Entonces miren que esto es BD más B por LN más KN por D más KNLN. O sea, a este lado tengo AC y a este lado tengo BD. Y miren que yo aquí puedo sacar factor común N a la derecha. Entonces es BL más KD más KNL N. O sea, en otras palabras, AC menos BD es algún entero U, voy a llamar a todo esto U, por N. Es decir, AC es congruente con BD módulo N. O sea que he mostrado que las congruencias se pueden multiplicar. Entonces, si se pueden sumar término a término y si se pueden multiplicar término a término, eso ayuda a hacer cálculos y ayuda a hacer sustituciones y cosas de ese estilo, ¿cierto? Lo de hacer sustituciones no es otra cosa que la propiedad transitiva, ¿cierto? Bueno, ya las otras propiedades, las que nos quedaron faltando, pues miren ustedes, repito, la propiedad 5 es un caso particular de la 4 cuando se tiene en cuenta la reflexividad. Y miren ustedes la propiedad 6. Estas diapositivas, muchachos, estas diapositivas tienen, yo no sé, a ver, miremos cómo están en la página del curso. Congruencias, ¿están actualizadas? Sí, tienen la fecha de 29 de abril. No quiere decir que este tema lo hayamos visto el 29 de abril, porque miren que las diapositivas que siguen tienen una fecha anterior. O sea, la fecha es cuando yo compilé el archivo, sino que yo les hice una corrección para que verifiquen que ustedes no vayan a tener las viejas. Y es que ya lo acabo de recordar. Lo acabo de recordar, es que yo aquí había puesto en enteros y no, es para los enteros positivos. Esta última propiedad significa que si yo tengo una congruencia, yo puedo elevar a exponentes positivos a ambos lados. O sea, eso no vale para todo K en los enteros, pues yo no puedo elevar a la -4, ¿cierto? Excepto cuando, bajo ciertos casos particulares en los que estén bien definidos los inversos multiplicativos módulo n, que eso lo recordaremos en su momento. Entonces, bueno, estas son todas las propiedades que utilizamos, o digamos como las más importantes que utilizamos de las congruencias para resolver ejercicios. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Listo, dice Luisa que no, ¿qué dicen los demás? Está todo claro, van recordando cosas, es trivial esto que estamos haciendo, hay cosas que habían olvidado y que están recordando, vamos muy lento, muy rápido. Todo melo. Denme un momento, por favor, aquí, muchachos. Listo. Entonces, propongo ahora que recordemos este ejemplo para que recordemos cómo es que se hacen estos cálculos. O sea, fíjense que la teoría de congruencias es poderosa, o sea, nos permite hacer cálculos con números bastante grandes. Vamos a recordar este ejemplo, o sea, cómo mostramos que 41 divide a 2 a la 20 menos 1. Observen ustedes que 2 a la 20 es un número grande.
Fíjense que esto es equivalente en el lenguaje de las congruencias a mostrar que ¿qué? A mostrar que 2 a la 20 es congruente con 1 módulo 41. O sea que esto nos está... Yo sí me quité el silencio del micrófono, sí. Esto nos está llevando, este ejercicio nos está llevando a que pensemos las cosas módulo 41. Y fíjense que 2 a la 20 es un número muy grande. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en este tipo de ejercicios? Lo que uno hace en este tipo de ejercicios es jugar con las potencias de 2 de tal manera, como estamos pensando las cosas módulo 41, es pensar como en los múltiplos de 41, ¿cierto? Entonces uno mira, ¿qué potencia de 2 es lo más cercana posible a algún múltiplo de 41? Fíjense que los múltiplos de 41 son 41, 82, 41 por 3 lo que dé, ¿cierto? ¿Cuánto da? 123, etcétera, etcétera. Entonces miremos una cosa. Observemos que este 2 a la 20 lo puedo ver como 2 a la 5. A la 4. ¿Cierto? Y este 2 a la 5 es 32. Y 32 no está tan lejos del primer múltiplo de 41. ¿Está a cuántas unidades? ¿O cuánto le falta? Miren que yo puedo decir acá. Sí, ¿alguien va a decir algo? ¿32 cuántas unidades está por debajo de 41? Está por debajo 9 unidades. O sea que 32 es congruente con menos 9 módulo 41. ¿Cierto? Porque la diferencia 32 menos 9 es exactamente 41. Y 41 es divisible por 41. Entonces observen que si queremos el número original 2 a la 20, en virtud de esta última propiedad, yo puedo elevar a ambos lados a un exponente positivo. Entonces fíjense que yo puedo elevar a ambos lados a la 4. ¿Y qué queda? Estos números siguen siendo congruentes. 2 a la 5, que es 32, es congruente con menos 9. O sea, 2 a la 5 es congruente con menos 9, módulo 41. Al elevar a la 4 a ambos lados, siguen siendo congruentes, módulo 41. ¿Y cuál es la ventaja? La ventaja es que aquí tengo 2 a la 20, que es el número que está involucrado acá, grandísimo, congruente con qué. Y fíjense ustedes que aquí tengo potencias de 9. ¿Cuál es la segunda potencia de 9? 81. Está muy cercana de este. Entonces ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. Fíjense que este menos 9 a la 4 es lo mismo que 9 a la 4, ¿cierto? El menos no importa. Es lo mismo que 9 a la 2 por 9 a la 2. O sea, esto es lo mismo que 81 por 81. Y esto es módulo 41, ¿cierto? A esta expresión llamémosla expresión 1. Pero 81 es congruente con ¿qué módulo 41? Con menos 1, profe. Con menos 1, ¿cierto? Por eso es que uno intenta buscar cosas en este tipo de ejercicios, uno intenta buscar cosas que estén muy cerca posible de múltiplos enteros del módulo con el que uno esté trabajando.
Entonces, esto significa que 81 por 81 es congruente con menos 1 por menos 1 módulo 41. ¿Qué propiedad utilicé del teorema anterior? Díganme ustedes, de estas que hay aquí listadas, al escribir este último renglón acá, este de acá, ¿qué propiedad estoy utilizando? De estas de este teorema. Profe, la cuarta no. La propiedad 4. O sea, yo tengo esta congruencia. Vuelva y escriba la de abajo. 81 congruente con menos 1 módulo 41. Y multiplique esas dos término a término. Eso es lo que dice la propiedad 4. Que si yo tengo dos congruencias, yo las puedo multiplicar término a término. Entonces estoy multiplicando término a término esas dos congruencias. Esta y la duplico. O sea que estoy diciendo que ¿qué? Estoy diciendo que 81 por 81 es congruente. ¿Y cuánto da esto? Da 1. Entonces, por transitividad entre 1 y 2, se sigue que 2 a la 20 es congruente con 1 módulo 41. En otras palabras, en términos de divisibilidad, esto significa que 41 divide a 2 a la 20 menos 1. Y eso es lo que se quería probar. Entonces miren que resultamos del teorema anterior, resultamos usando la propiedad 4 aquí. Aquí utilizamos la propiedad 3, que es la transitividad. Aquí utilizamos la última propiedad, que es la de elevar a algún exponente positivo a ambos lados, que es la propiedad 6. O sea, en otras palabras, estas propiedades de este teorema son justamente las que nos permiten hacer cálculos con congruencias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, muchachos, con este ejercicio? ¿Alguna pregunta? Pues este ejercicio yo sé que ya lo habíamos hecho en la clase, pero quería pues como ir repasando cosas. Y fíjense que usted se puede... María Fernanda había respondido allí. Uno se puede apoyar aquí en Wolfram. ¿Cierto? Yo puedo preguntarle que si 2 a la 20... Puedo preguntarle a Wolfram cuánto es 2 a la 20 módulo 41. O sea, ¿cuál es el residuo que deja 2 a la 20 al ser dividido entre 41? Y Wolfram me está diciendo que el residuo es 1. Y de hecho me está mostrando cuál es el cociente y cuál es el residuo. El 2 a la 20 se puede escribir como 25.575 por 41 más 1. En otras palabras, el 41 cabe en 2 a la 20. Un número entero de veces y sobra 1. ¿Y cuál es ese número entero de veces? El cociente, pues, que lo calculó Wolfram. Uno no lo calcula, porque ese número 2 a la 20 es muy grande. Bueno. Listo, muchachos. Resulta, listo, este ejemplo lo dejo para que ustedes lo vuelvan a pensar. También lo habíamos hecho en clase. Si ustedes revisan pues las clases pasadas de por allá de comienzos de abril, se van a encontrar la solución de este ejemplo. Yo los invito a que lo vuelvan a pensar y así se esfuercen un poquitico como a ir repasando. Recuerden que ustedes deben hacer una participación muy activa en este repaso. Bueno, resulta que en congruencias no necesariamente se cumple la ley cancelativa para la multiplicación. Es decir, si uno tiene una congruencia C por A congruente con C por B módulo N,
no necesariamente eso implica que yo pueda cancelar la C. Digamos que esta es una primera diferencia, una de las primeras diferencias que uno se encuentra con la igualdad usual y con la multiplicación usual de enteros. Si esto fuera una igualdad, yo puedo y C es distinto de 0, yo puedo cancelar C a ambos lados y listo. Bueno, ¿podrían ustedes dar un contraejemplo que muestre que esta implicación no necesariamente se cumple? ¿Podrían darme un contraejemplo, muchachos? Les doy ahí un minutico para que lo piensen. 1 o 2 minuticos. O sea, queremos mostrar con un contraejemplo que esta implicación, que si CA es congruente con CB módulo n, esto no necesariamente implica que yo pueda cancelar la C, que A sea congruente con B módulo n. Profe, José ya nos compartió en el chat. Ah, listo, no había visto. Es que no me suenan las notificaciones. 9 y 6, módulo 3. Listo, listo, listo. Entonces, el 9 lo estás pensando como 3 por 3. Y el 6 lo estás pensando como 3 por 2. ¿Módulo qué? Ah, estás pensando las cosas, módulo 3. Listo, claro. Al lado izquierdo da 9, al lado derecho da 6. Efectivamente, 9 es congruente con 6. Módulo 3. Claro, la diferencia es 3, es divisible entre 3, pero cuando yo cancelo, si yo cancelara, esto no es verdad. No es verdad que 3 sea congruente con 2. La diferencia es 1 y esa diferencia no es divisible entre 3. Muy bien. Claro, y cuando uno ya tiene cierta experiencia con aritmética modular, uno ya sabe encontrar estos contraejemplos, porque cuando uno piensa las cosas módulo 3, está trabajando en el conjunto llamado Z3. Y en ese conjunto, justamente 3 viene siendo lo mismo que 0, porque 3 es congruente con 0 módulo 3. Entonces, si esto se pudiera cancelar tranquilamente, es como si uno pudiera cancelar 0 en la multiplicación, y ustedes ya saben que eso no se puede hacer. Lo que sí es verdad es este teorema. Yo puedo cancelar, pero se modifica el módulo. Si CA es congruente con CB módulo n, entonces al cancelar C, A queda congruente con B, pero ya no módulo n, sino módulo n sobre D, donde D es el máximo común divisor entre C y n. Voy a bosquejarles, voy a mostrarles cómo se prueba este teorema para que recordemos una cosita allí importante con el teorema de Besut. Entonces, supongamos que CA es congruente con CB. Supongamos que CA
es congruente con CB módulo N. Esto significa que sea menos CB es igual a KN para algún K. Y esto significa entonces que C por A menos B es igual a KN para algún K. Listo. Ahora, sea D el máximo común divisor entre el número que quiero cancelar, entre este factor común que quiero cancelar acá, y el módulo. Listo. Entonces, ustedes saben a qué es igual el máximo común divisor entre C sobre D y N sobre D. ¿Recuerdan eso? De la primera parte del curso. 1. Muy bien, José Guillermo. Por aquí Luisa. A ver, Luisa también nos había dado otro contraejemplo. 12 es congruente con 8 módulo 4, lo cual es cierto. Y cancelas qué factor común, el 2. O el 4. Pero 3 no es congruente con 2 módulo 4, efectivamente. Efectivamente, sí. Muy bien, también sirve ese. Entonces, cuando yo tengo dos números, dos enteros, y tengo su máximo común divisor, él es un divisor común, él los divide. Cuando yo los divido entre su máximo común divisor, ellos quedan primos relativos. Eso de cierta manera tiene una conexión con el teorema de Bezout. ¿Cierto? Cuando uno... Porque D yo lo puedo expresar como combinación lineal entera entre C y N, y cuando divido entre D, queda C sobre D y N sobre D, queda una combinación lineal de esos enteros que acabo de mencionar igualada a 1, lo cual quiere decir que ellos son primos relativos. Entonces, es decir, los enteros R a C sobre D es un entero, lo voy a llamar R, y S a N sobre D lo voy a llamar S, son primos relativos. ¿Listo? Esto significa pues que C es igual a DR y N es igual a DS. Listo, entonces a esta expresión de acá, esta expresión de acá la voy a llamar 1. Voy a llamar 1. Entonces de 1, en vez de reemplazar, en vez de poner C, voy a poner DR. Entonces se sigue que D por R que multiplica a A menos B es igual a K por N. ¿Y quién es N? N es de S. Entonces miren que yo aquí, como estoy en una igualdad, sí puedo cancelar a ambos lados. O sea, puedo dividir entre ese máximo común divisor. ¿Y qué queda? Queda entonces que R por A menos B es igual a KS. En términos de divisibilidad, esto significa que S divide a un producto, a R, por A menos B. Y como el máximo común divisor entre R y S es igual a 1, entonces, ¿qué se sigue? S divide a este producto, pero como S y R son primos relativos, entonces S
tiene que dividir a menos b. ¿Cómo se llama eso? Eso era el lema de Euclides, ¿no? Lema de Euclides, exactamente. Recuerden que el lema de Euclides dice que cuando un número divide a un producto y ese número es primo relativo con alguno de los factores, entonces necesariamente tiene que dividir al otro factor. ¿Y esto qué significa en términos de congruencia? Que A es congruente con B, módulo S, es decir, A es congruente con B. O sea, ya cancelé, ya me deshice del factor D. A es congruente con B módulo S. ¿Y quién es S? Mírenlo acá. N sobre D. Y esa sería la prueba de este teorema. O sea, este teorema lo que nos está diciendo entonces es que, listo, en general, cuando yo trabajo con congruencias, en general no se cumple la ley cancelativa. Pero cuando yo tengo un factor común, yo lo puedo cancelar, siempre y cuando modifique el módulo. Ya el módulo no es n, sino n sobre d. Tengo que dividir el módulo entre d, donde d es el máximo común divisor entre el número que quiero cancelar y el módulo antiguo, pues el módulo original. Listo. Y de este teorema se siguen ciertos corolarios interesantes, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa si el número que quiero cancelar y el módulo son primos relativos? Entonces, como caso particular del teorema anterior, o sea, si D es igual a 1, entonces aquí queda módulo n sobre 1. Entonces no se modificó el módulo. O sea, este corolario nos está diciendo que hay un caso particular en el que sí vale la ley cancelativa sin modificar el módulo. ¿Cuándo? Cuando el número que voy a cancelar, el factor común que aparece a ambos lados de la congruencia y el módulo sean primos relativos. Listo, aquí hay un ejemplo para que ustedes lo lean. Otro corolario es este. Cuando trabajo con módulos primos, ¿cierto? Si P no divide a C, es porque ¿qué? Si P es primo y P no divide a C, es porque P y C son primos relativos, no hay de otra, ¿cierto? ¿Cuáles son las posibilidades para el máximo común divisor entre P y C? ¿Cuáles son los divisores de P? Los divisores de P son 1 y P. O sea que los posibles divisores comunes son 1 y P, comunes. Pero si P no divide a C, entonces P no puede ser común. Entonces el único divisor común es el 1. Y si P no divide a C, entonces es porque ellos son primos relativos. Entonces, en ese caso vale la ley cancelativa. Listo, hay otra observación que es equivalente. Uno puede probar, de hecho ahí en esa seccioncita que les recomendé de este libro de teoría de números para principiantes, aquí en esta sección yo creo que lo prueban. Ellos definen lo que son los divisores de cero. Y ellos muestran este teorema. Que la ley cancelativa es equivalente a que el conjunto no tenga divisores de cero. Y que no tenga divisores de cero significa que no ocurre esto. Fíjense que en los reales, en los números reales, ustedes están acostumbrados a que si A por B es 0, necesariamente o A es 0 o B es 0. ¿Eso qué significa en términos de teoría de anillos? Que en los reales no hay divisores de 0. Pero ustedes ya saben, por ejemplo, que en matrices no pasa eso. En el conjunto de matrices cuadradas, piensen, para no complicarse mucho, piensen, por ejemplo, en matrices 2×2. Yo puedo tener que A por B, una matriz A 2×2, por una matriz B de tamaño 2×2, sea la matriz nula de tamaño 2×2, sin que necesariamente alguna de las dos matrices tenga que ser 0. Puedo tener que ambas sean distintos de 0.
O sea que en ese anillo de matrices cuadradas 2 por 2 yo puedo tener lo que se llaman divisores de cero. Miren la definición. Un conjunto de esos con suma y con multiplicación tiene divisores de cero si existen dos elementos distintos de cero cuyo producto es cero. En matrices puede ocurrir. En los reales no puede ocurrir eso. Lo que estamos diciendo acá con esta observación, y eso es equivalente a que valga o no valga la ley cancelativa, es que aquí cuando yo pienso las cosas módulo n, yo puedo tener divisores de cero. O sea, yo puedo tener que un producto sea congruente con 0 módulo n, sin que necesariamente alguno de los dos factores tenga que ser 0. Entonces, como corolario del teorema como corolarios del teorema anterior, se sigue que si un producto es congruente con 0 y el máximo común divisor entre A y N es 1, ellos son primos relativos, entonces necesariamente B tiene que ser 0. Y como corolario, esto es digamos, es como el lema de Euclides o una de sus consecuencias aplicada a primos disfrazada, es que si un producto es congruente con 0 módulo P y P es primo, entonces alguno de los dos factores tiene que ser congruente con 0 módulo P. En otras palabras, si P divide a un producto, entonces P tiene que dividir alguno de los factores. Y eso ya lo sabíamos como consecuencia del lema de Euclides. Listo. No sé, muchachos, si de pronto hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a proyectar aquí el taller 6. Para que miremos de pronto 1 o 2 ejercicios de aquí este taller. Miremos, por ejemplo, nosotros ya miramos del ejercicio. Pues ya, yo sé que muchos de ustedes ya hicieron todo el taller, ¿cierto? La idea es repasar cositas. Miremos, por ejemplo, el 3, en el que nos piden buscar un contraejemplo. ¿A qué te refieres, Juan Pablo, con leer los teoremas? ¿Cuándo dijiste eso? Cuando yo estaba diciendo que hubo algo que de pronto no se haya entendido. No, profe, es más bien como volver a repasar todos los teoremas de la primera parte, ya es como por mi parte. Sí, es bueno tenerlos bien claritos. Entonces vamos a hacer este ejercicio en el que nos piden un ejemplo que muestre que si A cuadrado es congruente con B cuadrado, no necesariamente A es congruente con B módulo N. A ver qué se les ocurre. No sé si se les ocurre algo. Profe, pues así como al primerazo yo lo que haría sería como comparar las diferencias de cuadrados, no sé si me hago entender, o sea, como pasar al otro lado del b cuadrado y tener en cuenta que eso se puede factorizar y empezar a trabajar como con eso. ¿Qué significa que A cuadrado sea congruente con B cuadrado módulo N? Exacto. Significa que que N divide, en otras palabras, N divide A más B por A menos B. O sea que el contraejemplo lo tenemos que buscar de tal manera que N divida a la suma, pero no a la resta. O divida pues al producto, pero que no divida a A menos B.
Profe, en el chat. 9 y 4. Módulo 5, muy bien. José Guillermo está pensando el contraejemplo con A igual a 3, B igual a 2, y pensar las cosas módulo 5. Resulta que 3 al cuadrado es 9, es congruente con 2 al cuadrado, que es 4, módulo 5. ¿Sí o no? 9 es, o sea, entre paréntesis, 9 es congruente con 4, módulo 5. Claro, la diferencia es divisible entre 5, es múltiplo de 5. De hecho, la diferencia es 5. Pero 3 es incongruente con 2, módulo 5. O sea que aquí, a ver, a la luz de lo que habíamos hecho aquí a este lado, 5 divide a... No divide ni a la... Ah, sí, divide a la suma, pero no divide a la diferencia. Exactamente. Divide a la suma, pero no divide a la diferencia. ¿Será que uno puede encontrar más contraejemplos pensando en eso? O sea, si yo cojo, por ejemplo, A igual a 6, no sé, voy a inventarme cualquier par de números. Profe, le pusieron en el chat. Ya voy a revisar. Y cojo la suma como A más B. O sea, cojo n igual a 9. 6 al cuadrado sí es congruente con 3 al cuadrado módulo 9. ¿Cuánto da? Sí da. 6 al cuadrado es 36. 3 al cuadrado es 9. 36 menos 9 da ¿cuánto? 27, ¿cierto? Y 27 es múltiplo de 9, sí. Pero 6 es incongruente con 3, módulo 9. O sea que en general, ya voy a mirar lo del chat. La idea que dio Juan Pablo inicialmente es buena. O sea, tome cualquier A, tome cualquier B y tome N igual a A más B. Entonces, ¿será que con seguridad A más B divide a la diferencia de cuadrados? Eso sí. ¿Y será que con seguridad la suma no divide a la diferencia? Casi para cualquier A y cualquier B que usted coja, excepto pues si los coge nulos, ¿cierto? Y si los coge iguales, si los coge iguales tampoco da. Porque si los coge iguales, pues el producto da 0 y cualquier cosa divide a 0. Sí, entonces hay que tener cuidado, sí. Y aquí me dan otro. Juan Manuel propuso 25 y 16. La diferencia, ¿cuánto es? La diferencia es... No, pero esa no da, Juan Manuel. Porque 25 no es congruente con 16 módulo 5, ¿o sí? Profe, módulo 3, me equivoqué y abajo puse la corrección. Ya. La diferencia es 9, módulo 3, muy bien. Módulo 3 y sus raíces cuadradas no son congruentes módulo 3. Y por aquí Luisa propone a pensar las cosas módulo 3 con 5 y 1. A al cuadrado sería 25, es congruente con 1, módulo 3, claro, porque la diferencia es 24 y la diferencia es divisible entre 3, pero ellos no son congruentes módulo 3, también sirve. También sirve, listo, muy bien. Bueno, muchachos, yo voy a dejar ahí por hoy. La idea es que ustedes sigan entonces
sigan repasando ejercicios de aquí de este taller. Si ya lo habían hecho todo, pues repasen los que consideren más relevantes. Si quieren ir a otros libros, pues miren ejercicios de otros libros. Y si surgen dudas, me pueden preguntar. Listo, yo en la próxima clase podemos mirar, no sé, podemos mirar de pronto este ejercicio 6. Es interesante pues en cuanto a los cálculos que uno puede hacer con congruencias. Y vamos a repasar en la próxima clase la representación binaria y decimal y los criterios de divisibilidad. Listo. Bueno, muchachos, yo les deseo una muy buena tarde. Muchas gracias por su atención. Ojalá arranquemos con toda para que podamos terminar bien este curso. Listo, muchas gracias a ustedes, muchachos. Feliz tarde. Muchas gracias igualmente.